Escuchamos, amados hermanos, en el Evangelio de hoy, San Marcos capítulo 12 del 38 al 44, una palabra maravillosa en boca de Jesús, en la cual se nos presentan dos figuras completamente opuestas. La primera de ellas es la represión, o mejor, la enseñanza, la exhortación que Jesús hace a todo el pueblo, diciendo la manera equivocada que está llevando una vida religiosa los fariseos. Jesús les advierte el peligro de llevar una vida de esta manera. ¿Y qué es lo que Jesús denuncia de estos fariseos? Jesús denuncia en ellos una vida llena de vanidad, de orgullo, de rapacidad o ambición. El Señor le dice, cuidado con estos fariseos, porque están siendo vanidosos, están buscando el aplauso, la gloria de los hombres y a la vez llenos de orgullo porque se creen mejor que los demás. Son personas que miran con desprecio a los publicanos, a las prostitutas y a los pecadores públicos. Y también, debido a su conocimiento religioso, lo utilizan para enriquecerse, lo que expresa la ambición por el dinero y no tienen una verdadera espiritualidad. Su boca está llena de palabras bonitas, aparentemente para bendecir a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Jesús es claro y contundente. Le está diciendo que con esta conducta ellos mismos se condenan, es un suicidio espiritual y están a la vez llevando a la muerte espiritual a aquellos que dicen conducir. Dice los evangelios estas palabras fuertes de Jesús, tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas. Aparece siempre Jesús denunciando la falsa actitud de los fariseos. Atentos, hermanos, porque también nosotros podemos caer en la misma actitud farisaica. Cuando a lo mejor somos personas orgullosas, vanidosas, ambiciosas, e incluso como sacerdotes podemos convertirnos en fariseos, como catequistas, como consagrados a Dios. Si nos alejamos del Señor en nuestro corazón y hacemos del culto a Dios una apariencia, preocupados por el aplauso, por la honra, por la buena fama, por el buen nombre, por agradar siempre a los demás y no nos preocupamos por agradar a Dios, ¿en verdad estamos viviendo conforme a lo que a Dios le gusta, a lo que a Dios le agrada? ¿O somos por el contrario vanidosos, orgullosos, llenos de ambición en nuestra vida? Cuidado, es una advertencia que Jesús realizó hace más de 2000 años, pero que sigue siendo vigente para ti y para mí hoy. Cuidarnos de esa actitud farisaica, de creernos mejor que los demás, de sentirnos superior a los demás. Y ahora viene la segunda enseñanza de Jesús, y es que Él se sienta y allí en un rinconcito del templo está viendo cómo pasa la gente y echa su ofrenda. Pasan los ricos y echan la ofrenda, pero ellos echan de lo que les sobra. No es ningún sacrificio, es lo mínimo que se puede esperar de quien más tiene, pues más dé. De repente pasa al final una pobre viuda, una viuda muy pobre, y echó 2 lectos, que era la moneda más insignificante de aquel momento. Había el lecto y el cuadrante, monedas griegas y romanas, y eran las más pequeñas, como decir nosotros, echó un centavito de peso, 10 pesos, 50 pesos, 20 pesitos. Y Jesús quedó asombrado. ¿Por qué? Porque la situación de la mujer en el mundo antiguo era diverso al mundo actual. Hoy las mujeres trabajan, hoy las mujeres tienen independencia. En aquel momento una mujer era propiedad de su marido y cuando moría el marido, ella quedaba viuda y si no tenía hijos, no tenía quien pudiese responder por ella. O sea que ella vivía prácticamente de la caridad, de lo que las personas en su generosidad podían darle y lo que Dios proveía para ella. Y nos recuerda aquella viuda de Sarepta del Antiguo Testamento, una mujer que confía plenamente en el Señor y cuando llega el profeta Elías y le pide que le dé de comer, y ella solamente tiene un poquito de harina y sin embargo confía en la palabra del profeta y decide darle de comer a él, y el Señor provee y multiplica el pan, la harina, y hay alimento suficiente. ¿Por qué Jesús se admira tanto de la actitud de esta mujer, de esta pobre viuda? Porque ella ha dado no de lo que sobraba, sino de lo que tenía para vivir. Y el número 2 es un simbolismo maravilloso. Jesús antes ha dicho, escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y es bellísimo esta simbología de 2 monedas porque expresa el amor a Dios y el amor al prójimo.
esta mujer ha echado todo lo necesario, lo que tenía para vivir, porque su fe, su confianza en Dios es tan grande que no tiene miedo. Sabe que Dios valora no la cantidad de ofrenda, sino la manera como lo hacemos. El amor que ponemos a nuestras acciones es lo más valioso para Dios. Esta mujer entregó lo único, todo lo que tenía para vivir, porque su fe y su confianza en Dios era más grande, porque su amor a Dios era más grande, porque su esperanza en Dios era superior a la confianza y la esperanza en el dinero. Sabía que si daba y ofrendaba a Dios, no porque Dios necesitara ofrenda, porque es un acto de fe y de desprendimiento, Dios iba a proveer para ella. Incluso la ofrenda que se recogía en el templo, una parte estaba destinada para ayudar a los más pobres y necesitados. Y muy seguramente aquella mujer que apenas echaba 2 lectos, esas monedas más pequeñas, ella confiaba en que Dios no la iba a dejar morir de hambre, en que Dios iba a proveer para ella. Ella echaba 2, pero más adelante recibiría muchísimo más, porque Dios bendice a aquel que da con generosidad. Y es ley de la vida. Cada uno en la vida va a cosechar lo que pueda sembrar. Si tú siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Hermanos, aquí están 2 grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuidarnos de la vanidad, cuidarnos del orgullo y de la ambición. Y para eso nos pone el ejemplo. Miren, los fariseos están viviendo lejos de Dios y eran los más religiosos, eran los que estaban allí todos los días en el templo, pero eran personas lejanas de Dios. Y nos puede pasar a nosotros estar todos los días viendo videos de Dios, compartiendo imágenes de Dios, hablando de Dios y despreciando al hermano, al prójimo, al vecino, al marido, a la mujer, a los hijos, etcétera, etcétera. Hablamos mucho de Dios, muy bonito de Dios, pero no mostramos a Dios con nuestras acciones. Imitemos más bien a aquella pobre viuda que a la vez es rica, rica en fe, rica en esperanza y rica sobre todo en amor. Es un signo de entregar la vida plena a Dios. Dios no necesita que tú le des para Él darte a ti, porque Dios no es pobre, Dios es rico, es el dueño del oro y la plata y no tiene necesidad ni de comida, ni de bebida, ni de ofrenda, ni de dinero. Cuando tú das un diezmo, ese diezmo no le hace bien a Dios. El diezmo hace bien a quien lo da, porque se desprende de poner su confianza en la riqueza, en el dinero, y empieza a confiar plenamente en Dios. Y dar el diezmo, ser generoso, ayudar al pobre, al necesitado, ofrendar en tu parroquia, te ayuda a ti, porque te hace ver las cosas como deben ser, que Dios va primero de cualquier cosa y después viene lo demás. Esta es una gran enseñanza, hermanos, donde hoy el Señor Jesucristo nos invita a imitar la conducta de esta pobre viuda que a la vez es rica en fe, en esperanza y en amor. Que Dios nos bendiga a todos, que no caigamos en la actitud del fariseo, sino que podamos vivir como esta viuda, una viuda que está llena de fe, de esperanza y de amor. Juanca Mendoza, en Cristo la vida es más sabrosa. Chao, chao. Arrivederci. Feliz día para todos.